Vamos a cambiar de tema, vamos a ir con una noticia económica de último minuto porque lamentablemente los efectos económicos de la guerra entre Ucrania y Rusia, la invasión Rusia-Ucrania, están teniendo ya efectos concretos en Chile, en los precios, en precios muy sensibles. Y uno de ellos tiene que ver con el precio del gas licuado. Ayer les contábamos que en la misma industria estaban pronosticando que esta semana habría una subida, una alza en el balón de gas en el kilo de unos 650 pesos. Bueno, esa estimación ha quedado corta. Hemos hablado con ejecutivos de la industria, principalmente de la empresa Lipigas, y ellos nos han señalado que han reformulado esa expectativa y se estima que esta semana el precio del kilo del gas licuado va a subir en torno a los 1.000 pesos. 1.000 pesos. Ya la semana pasada este mismo combustible había sufrido un alza de 500 pesos. El gas licuado es uno de los precios que han subido en el mundo, producto de esta situación que se está viviendo en Ucrania, y ahora esta situación ya está afectando a una serie de precios. Yo quería contarle además, acá está por ejemplo tengo en la pizarra el gas licuado, entonces 1.000 pesos esta semana. La benzina va a completar prácticamente 22 semanas seguidas. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, ha dicho esta mañana que si no fuera por el MEPCO, este mecanismo, este colchoncito, este jueves las bencinas habrían subido 30 pesos por litro. El alza va a ser solo de 6,7 gracias al MEPCO. Ya hay estimaciones también que hablan de que el precio del pan va a tener un incremento de hasta 500 pesos en las próximas semanas. Es fácil encontrar en Chile el precio del pan entre 1.600 y 2.000, 2.100 pesos. Ya hay varias regiones del país donde el kilo de pan ya pasó la barrera de los 2.000 pesos. Agregar además que hoy en la mañana el INE informó del IPC de febrero, 0,3%. A no engañarse, pareciera ser que la inflación hubiera aflojado en el mes de febrero, porque en enero el IPC fue de 1,2% y ahora fue de 0,3%. Pero a no engañarse, porque esto está también muy influenciado porque hubo algunos precios que no son tan sensibles para la gente, como por ejemplo los paquetes turísticos, que se desplomaron, y eso hizo que el promedio bajara. Los paquetes turísticos bajaron 24%. Por lo tanto, un poco engañoso este 0,3%. ¿Qué es lo que subió más en el mes de febrero según el IPC? Las bencinas, el pan, los limones, el gas licuado y los huevos, entre otros. Esto va a significar que el valor de la unidad de fomento, de todos modos, va a tener otra alza importante de 95 pesos en un mes, a contar de mañana y hasta el 9 de abril. Entonces, en ese periodo la UEF va a subir 95 pesos. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decirle usted, señora, quienes nos están mirando hoy día? La guerra, la invasión de Rusia a Ucrania ya está teniendo efectos concretos en las familias chilenas, en los bolsillos y en precios muy sensibles, como el gas licuado, como la benzina y como el pan. José Antonio. Porque la verdad es que además Estados Unidos está analizando un embargo al petróleo ruso, lo cual implicaría un verdadero shock petrolero si es que efectivamente Occidente deja de comprar petróleo ruso, que no es la primera fuente de abastecimiento, porque es el petróleo saudí, pero de todas maneras la inestabilidad y la volatilidad de los mercados se va a sentir. Y efectivamente es un poco lo que yo les contaba el otro día cuando estaba en la Feria de la Florida, porque los comerciantes han tenido que hacer una suerte de sociabilización de este nuevo escenario económico y contarle a la gente, señora, los huevos están más caros, la harina está más cara, el caso de los panaderos, ¿qué decir? ¿Qué proyección se puede hacer, Roberto, del combustible? A ver, ya, 250 pesos a 40 semanas. Puede ser más, puede ser menos. El MEPCO va de alguna manera a paliar un poco el alza, como para ir diciendo, ya, ¿cuánto vamos a gastar en combustible de aquí al mes que viene, básicamente? Sí, bueno, es interesante lo que sinceró hoy en la mañana, en una entrevista radial, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, que este jueves, si no hubiera MEPCO, por el alza del precio internacional del petróleo, las bencinas hubieran subido solo este jueves 30 pesos. Ya hay un subsidio de 150. Este jueves ya ese subsidio va a subir a 180.
pero efectivamente ahí habrá que ver qué mecanismos usar, porque la bencina de todos modos está teniendo un alza sostenida, 6,7, 6,7. Y a propósito de eso, ¿te acuerdas que había un récord en términos de la cantidad de semanas consecutivas que había subido la bencina? Probablemente tú tienes el dato mejor que yo, pero ya lleva muchas semanas 22. 22 semanas consecutivas, imagínate. Exactamente. Y el tema ahí es que cuando suben estos combustibles, la inflación se te desparrama por toda la casa, te llega por todos lados, porque el petróleo y la bencina hacen que otros precios se suban, el transporte público, la harina tiene que ver, el pan, por ejemplo. Mira, en el pan, en el caso del pan es la tormenta perfecta, porque hay dos insumos que son claves para el pan que se han disparado de precio, la harina y el petróleo. Entonces ya los panaderos están enfrentando una situación muy compleja y ya se habla de un alza de hasta 500 pesos. Oye, de aquí a 2 o 3 meses más. Y el trigo también, por Roberto, pensando que Ucrania, como se le llama, que es el granero de Europa, porque se produce mucho trigo ahí y por razones obvias, ya no se cuenta con ese granero de Europa. Entonces, además, si sube el trigo, peor todavía para el pan, como dices tú, el petróleo, la harina y el trigo. Exactamente, no, es claramente la tormenta perfecta. Y aquí, antes de ir con la Fran, que entiendo que está en una bencinera, lo que comentaba José Antonio, es súper complejo porque el mundo, Europa, Estados Unidos, lo que quieren es apretar a Rusia económicamente. Y lo que están estudiando esta semana es ver cómo prohibir que alguien le compre gas o petróleo a Rusia. Pero ese que es una medida que está bien para efecto de la guerra, para presionar a Rusia, eso tiene un efecto en todos nosotros porque Rusia es un actor principal en la venta de gas y petróleo. Si ellos dejan de vender, el precio indudablemente va a subir. Entonces, claro, es una situación muy compleja, claro, además, porque por un lado perjudica a otro. Estados Unidos puede activar mecanismos de compensación porque Estados Unidos tiene reservas. Tiene muchas reservas. Y en las alturas de Nebraska, ¿no? Donde puede, digamos, de alguna u otra manera compensar un poco la oferta, al menos en materia doméstica. Pero ¿qué pasa con el resto del mundo? Exactamente. Bueno, el otro día el presidente Biden en el discurso presidencial dijo que iba a inyectar 600 barriles de petróleo. No hicieron ni cosquilla a los precios internacionales eso. O sea, habrá que ver otros esfuerzos.